un equipo para servirle a Dios. Amén. ¿Cuántos vinimos con ganas de buscar verdaderamente de la presencia de Dios? Amén. ¿O vinimos por costumbre? Amén. Vinimos para buscar del Señor, ¿verdad? Y si ponemos nuestro corazón con esa disposición, tenga por seguro que vamos a salir llenos y repletos de la palabra y de la presencia de Dios, y vamos a tener una semana excelente, una semana exitosa si tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Amén. Salmo 91:7: caerán a tu lado 1000 y a 10.000 tu diestra, mas a ti no llegará. Bien, hermanos, el día de hoy con este tema el Señor me tocó mucho, me ha tratado últimamente, que mas a ti no llegará. Esa palabra tan sencilla que a veces la pasamos por alto, para mí ha sido vital en los últimos días de mi vida, ese mas a ti no llegará. Amén. Nosotros vivimos en un mundo de angustia, vivimos en un mundo de problemas, vivimos en un problema de aflicciones. El mundo afuera es una selva y nosotros tenemos que sobrevivir a esa selva. Amén. Para un joven, siempre cuando pasa a la universidad, digamos, ese cambio drástico, digamos, se gradúa, cambia de ambiente, deja la burbuja, entonces uno se da cuenta verdaderamente qué es lo que hay en el mundo. Amén. Y en ese proceso el Señor tiene que estar allí. El mundo está lleno de peligros. Y nosotros como seres humanos tendemos a sentirnos inseguros, tendemos a sentirnos desprotegidos, porque el ser humano tiene una necesidad de protección, pero hay un factor que determina todo: ¿en quién estoy confiando yo? ¿En dónde me estoy confiando yo? ¿Cuál es mi refugio? Mi refugio es mi propia inteligencia, mi propia precaución, planificar las cosas. Si, bueno, voy a tener un umbral económico, me voy a casar a los 25 años, voy a hacer esto. Todos los planes que uno tiene para Dios, cuando uno entrega la vida, Dios cambia la vida de todo. Esta mañana estábamos hablando y les dije, por lo menos de la mitad, el 80% de lo que yo hago, nunca me imaginé nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios le da el deseo de que yo haga lo que Él quiera que haga. Amén. Entonces, ¿en qué estoy poniendo yo mi confianza y mi esperanza? Todos nosotros necesitamos un refugio. Un refugio no es más que un lugar donde uno se protege de los peligros. Entonces, ese lugar donde uno se protege de los peligros, ¿cuál es? Un refugio físico en nuestra casa. Cuando uno está en la calle, digamos que por ejemplo nos toca llegar de noche y uno está caminando unas cuadras, apenas uno pone un pie en la casa, uno cambia, ¿verdad? Por fin llegué, ya. ¿Por qué? Porque uno se siente seguro en ese hogar. Ese es mi huequito. En todo el mundo yo tengo un huequito donde yo y mi familia estamos. Entonces nosotros tenemos necesidad de un hogar, de un refugio, un lugar donde podamos estar dignificados, tranquilos y seguros. Amén. Amén. El Salmo 91 nos da un panorama muy importante de esto. Amén. Vamos a abrirlo. Amén. Nada más el título del Salmo, si uno lo analiza, porque cuando leemos los Salmos a veces los leemos de un solo golpe rápido y no analizamos cada palabra. Entonces mi recomendación, cada vez que leamos, no nada más un Salmo, cualquier versículo bíblico, vamos a aprender a tomar un tiempo para Dios. No es una carrera contra el tiempo y me voy a leer las 1000 páginas de la Biblia en un año. Más vale leer un versículo útil con enseñanza que leerse toda la Biblia y no aprender nada. Entonces tenemos que tener esa cultura de leer detenidamente. Amén. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 1 del Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense que lo primero que me llamó la atención es un condicional, dice el que habita. O sea, no es todo el mundo. El que decide habitar bajo el abrigo del Altísimo, es un abrigo, una protección. Amén. Dice que va a morar. Una morada no es un hotel. Una morada es un hogar permanente. Entonces permanentemente, todos los días, día y noche, yo voy a estar bajo la sombra del Omnipotente. Y yo dije, ¿qué será la sombra en este caso? ¿Qué representará? Porque la sombra, bueno, uno lo asocia con protección, con frescura, algo que me protege del sol salvaje. Entonces la sombra en algunos casos es más una comodidad que una necesidad. Claro, depende del contexto, pero por lo general una sombra es un fresquito adicional. O sea, Dios no nos da nada más lo que necesitamos, Dios nos da más. Dios nos da el abrigo y también la sombra para que estemos cómodos y relajados sin que nos pegue el sol. Entonces Dios nos da el doble, el triple de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros necesitamos, sin merecerlo. Amén. Luego dice, diré yo a Jehová. Fíjense que soy yo
el que dice a Jehová. O sea, yo soy el que tiene que buscar. Me gusta mucho el ejemplo del cheque. El cheque está ahí, pero si nunca va a cobrarlo, es un papel que se va a devaluar con el tiempo. Y va a quedar podrido, seco cuando yo me muera y nunca nadie fue al banco a cobrar el cheque. Entonces el cheque está para todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso a Jesucristo, todo el mundo tiene acceso a la protección, a la felicidad, a la dicha, a la vida eterna. Pero pocos son los que deciden cobrar el cheque. Pero el cheque está en la mano de todo el mundo. Amén. Y si nosotros decidimos cobrar ese cheque, nosotros vamos a recibir esa recompensa. Mientras tanto, eso está allí. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Uno suena muy bonito, pero si nos ponemos a detallar, lo primero que se le llama a Dios es una esperanza. Y la esperanza para mí no es más que una razón para vivir. Si uno no tiene esperanza, no hay razón para vivir. Me quiero ir a la tumba, ¿yo para qué vivo? Porque si no va a haber un mañana, no tengo esperanza en un futuro, una esperanza próxima, algo que va a ocurrir, ¿para qué vivo? Si Dios es mi esperanza, nunca me va a faltar nada. Nunca me va a faltar esas ganas de vivir y de vivir para Él. Amén. Entonces Dios es nuestra esperanza, nuestro deseo de cambio, nuestra confianza. Eso es lo primero. Inmediatamente dice, y en esa esperanza está mi castillo. Y un castillo suena majestuoso, suena lindo, pero ¿para qué sirve un castillo? Primero, un castillo es la morada de un rey. O sea, vive un rey, obviamente. Pero lo que muchas veces se nos olvida, que no nada más en los castillos viven los reyes, viven los siervos de los reyes junto con el rey, para servirles allí. Y además el castillo tiene una función protectora militar. Se levantan muchas torres, se levantan muchos sistemas de seguridad, y cuando los enemigos buscan atacar ese castillo, es muy difícil de penetrarlo por de la seguridad que tiene. Entonces el Señor es mi castillo, es el hogar donde vive el rey, estoy con el rey, yo estoy con el Señor y el Señor vive conmigo. Amén. Amén. Entonces ese es el castillo mío, es personal. Y eso es importante, esto es personal, esto no se va a entender, no es porque mi mamá es cristiana, entonces eso me va a caer a mí. Es mi castillo, es mi refugio, porque Cristo murió individualmente por cada uno de nosotros. Amén. Y más adelante vamos a ver una historia bíblica que nos va a ilustrar mejor esto. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Fíjense que ese en quién confiaré es una decisión. Yo decido confiar en Dios. Si yo no decido confiar en Dios, entonces yo no moro en la sombra del Omnipotente y nada de esto aplica para mí. Entonces todo se resume en una condición. Si no hay condición, no hay trato. ¿Sí? Si no se cumple, no pasa. Con sus plumas Él te librará del lazo del cazador, versículo 3, y de la peste destructora. O sea que hay un cazador. Y el cazador, a propósito, busca cazar a las presas y le tiende trampas, y las trampas son personalizadas siempre. Uno no puede cazar elefantes con ratoneras, ¿no? O sea, para elefantes hay trampas para elefantes. Asimismo, el diablo nos tienta a cada uno con nuestras debilidades y nos va a procurar hacer caer. Y es un lazo que se tiende. Y el mismo Cristo le tendieron ese lazo muchas veces sin pecar. Entonces nosotros también podemos resistir, y el Señor nos libra de las tentaciones si nosotros lo tenemos a Él como refugio. Amén. Y de la peste destructora. O sea, va a haber una peste, y la peste es masiva, ¿okay? Es en todos lados, y no hay forma de escaparse de ella, a menos que estemos bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no podemos salvar el mundo, ¿okay? No somos supermanes. ¿Por qué? Porque si el mundo no acepta a Jesucristo, la destrucción igualito va a caer en el mundo, el juicio va a caer en el mundo, el castigo va a caer en el mundo. Podemos vivir en medio de un ambiente de juicio, en medio de un país con maldiciones a causa de sus pecados, pero aún así vivir bajo un refugio protegido, como lo vamos a ver ahora más adelante. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hoy en día la gallina uno la asocia con un animal cobarde, ¿no? Un animal despreciable. Y yo me puse a pensar, pero ¿cuál será el sentido positivo de estas plumas? Y uno se pone a ver el rol de la mamá gallina, y es bellísimo. Primero, con sus alas que son amplias, protege a una cantidad inmensa de pollitos, porque las alas se abren de una gallina de una forma increíble. Entonces es el alcance de la cobertura de Dios. Con sus alas nos cubre, y debajo de sus alas vamos a estar seguros. Pero hay otra condición. La gallina, por más alta que tenga la ala, no puede proteger a un pollito que está a 500 kilómetros. Si nosotros estamos lejos de Dios, porque nos queremos estar lejos de Dios, no hay protección. Entonces, para nosotros estar protegidos dentro de la mano debajo de Dios, tenemos que tener una relación con Él.
Tenemos que conocer verdaderamente a Dios. Todos conocemos al presidente de Estados Unidos, pero uno lo conoce en persona. Podemos saber acerca de él, acerca de cualquier famoso, de cualquier artista, pero en persona uno los conoce. Mucha gente hace esto con Dios. Sabemos cosas de Dios y sabemos que Él es bueno, pero no lo conocemos. Es como que nos echan un cuento. Entonces verdaderamente yo conozco a Dios. Y si no lo conozco, pues oro que Dios se revela, porque el que busca va a hallar. Es una promesa de Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad, no va a mentir. Entonces, como Él es la verdad y nos dice que busquemos y hallaremos, pues buscamos y hallamos y Él va a estar allí. Escudo y adarga es su verdad. Fíjense que una adarga es como un escudo trasero también. O sea, un escudo delantero y también trasero. O sea, por adelante y por atrás, por todas las esquinas, Él va a estar, nos va a proteger de cualquier mal. Pero es muy fácil decirlo, pero a la hora de las pruebas uno teme. Amén. Y me pasa, me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Entonces, en medio de esas dificultades, recordemos ese Salmo 91. Muy bueno tenerlo en mente de en quién yo estoy poniendo mi confianza. Porque si yo tengo temor, mi confianza no está en Dios. ¿Ven? O confío que bueno, no es lo suficientemente poderoso para protegerme. O sea, lo que yo estoy insinuando es eso. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Fíjense que dice el terror nocturno. A veces los mejores ataques sorpresa en la parte estratégica militar son de noche, porque las defensas están bajas, por más guardias que haya, siempre en la noche es lo ideal para atacar. Entonces ese terror nocturno, que el enemigo ataque de noche, ataque de día, nosotros vamos a tener una defensa, un escudo que nos va a proteger, que nos va a guardar. Amén. Ni saeta que huele de día, otra vez nos confirma, ni de día ni de noche, nada te va a caer si tú confías en el Señor. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjense que aquí se confirma lo que dijimos al principio. Nada más los que deciden habitar bajo el refugio de Dios están protegidos. Aquí, o por lo menos 11.000 personas aquí no lo estaban, así sean simbólicas. Entonces murieron 11.000 y uno solo se salvó, por dar una proporción. ¿Por qué murieron 11.000? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios se quiere vengar? Porque esa persona también tenía derecho a estar allí, pero se aleja de la mamá gallina, no quiere recibir. Entonces yo puedo ayudar a una persona pobreza y yo le puedo dar un cheque, pero si no lo cobra, va a seguir pobre hasta que se muera. Entonces, así es precisamente nuestra relación con Dios. Por más fuerte que sea la peste, por más que entre y que así sea a mi lado, que le pase al que está al lado, a mí no me va a pasar. Amén. Amén. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea que lamentablemente no me va a caer a mí, pero el que no está protegido sí le va a caer. ¿Por qué? Porque es un proceso de juicio. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque si no, no. Si yo no pongo a Dios como esperanza, no hay protección. No te sobrevendrá al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tu casa, tu hogar está protegida. La salvación es personal, pero la integridad de mi casa, si la sangre del Cordero está allí, nada le puede penetrar. Amén. Porque eso es un escudo protector. Y eso a nivel espiritual, porque nos gusta siempre ver las cosas que se ven, porque es lo natural. Pero es difícil, pero hay que aprender a ver las cosas que no se ven y a creer en las cosas que no se ven. Todo es espiritual. El hecho de que yo esté aquí esta mañana y no me maté en el carro viniendo, el metro no explotó, no me morí, es espiritual. Que Dios me protegió. Yo me puedo haber caído por las escaleras, me parto la cabeza y me muero. Así de sencillo. Entonces todo es espiritual. Y yo estoy aquí por la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Entonces Dios nos protege continuamente de todo peligro. Amén. Desde cruzar una calle hasta despertarse por la mañana, todos amanecimos vivos un día más, gracias a Dios. Entonces tenemos que ver ese lado espiritual siempre. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estos dos versículos fueron los mismos que el diablo usó para tentar a Jesucristo. Pues le dijo, bueno, ve y lánzate del barranco porque los ángeles de Dios te van a llevar y te van a proteger. Amén. Entonces el sentido no es ese. El sentido, los ángeles no tienen poder como tal para protegernos. Son enviados, misionarios de Dios. Dios les dice vayan a ejercer esa labor espiritual y ellos la hacen. No existen ángeles guardianes, ni personales, ni nada. Fíjense que son ángeles en plural. Entonces hay que hacer esa acotación. O sea que el Señor pone
el ejército del cielo a mi favor. Amén. Vamos a pensar un segundo en la magnitud de eso. O sea, el creador del universo pierde su tiempo enviando su creación para defenderme a mí, que quién soy yo. Yo ni soy rey, ni soy príncipe, ni soy lo máximo, ni tengo un Nobel, pero el Señor me protege a mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo he decidido poner al Señor como morada, como mi protector. Sobre el león y el áspid pisarás. El áspid es una serpiente, ¿no? Hollarás al cachorro del león y al dragón. O sea, por más salvajes que sean las bestias, las pruebas, los animales que me ataquen, hay protección, hay sanidad, hay libertad, hay vida y hay paz en Cristo Jesús. Amén. Por cuanto en mí, pues aquí vienen 6 promesas. Del versículo 14 al 16 hay 6 promesas de un solo golpe que Dios nos lanza. La primera, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Si yo amo a Dios, el Señor me va a librar de cualquier plaga, de cualquier peste, de cualquier cosa que Él no permite. Segundo, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y este en alto tiene un doble significado. Me pone en alto porque Él me honra. O sea, me honra porque yo creo en Él y Él me va a proteger. Para colmo me va a honrar. No tiene lógica, pero el Señor lo hace porque nos bendice, nos exalta. Amén. Nos va a poner en alto, y además poner en alto es sacar de el peligro. Si por ejemplo hay una guerra y todo el mundo se está matando abajo, el que está arriba en el cerro está feliz viendo abajo como el peligro que está, y está arriba en un lugar alto, sano, amén, y salvo. Entonces a veces cuando uno se turba con el mundo, lo mejor es subir más alto, buscar la presencia de Dios, porque si no estamos abajo en el desastre y no vemos con más claridad, y cuando estamos arriba vemos con claridad el panorama, cosa que desde abajo uno no ve. Y desde arriba uno puede luchar mucho más que desde abajo, porque desde arriba es donde lanzan la artillería, donde lanzan las bombas contra los enemigos. Pero si yo estoy abajo, en el mundo, pendiente de todo lo que pasa, no soy un soldado eficiente. Para ser un soldado eficiente tengo que estar en el monte alto. Es la presencia de Dios, que cuando yo estoy vivo en lo espiritual, Dios me va a guiar a ejercer lo que Él me ha mandado. Me invocará, esa es la segunda promesa, me invocará y yo le responderé. Esa es otra promesa. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. O sea, no lo vuelvo a decir, nos va a dar honores, nada más por nosotros confiar en Él. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué más queremos? Por el combo completo. Entonces, cuando uno pone a Dios de protector, de sanidad, todo lo demás camina solo. Yo tengo un testimonio, me pasó este martes. Todos los días para llegar a mi destino yo viajo de 1 hora y media a 2 horas de ida y otra hora y media y 2 horas de vuelta. O sea que eso implica tiempo, dinero, exponerse, etcétera, ¿no? Entonces esa mañana del martes me tocó un viaje un poco más largo. Yo no sé qué me paré a las 5 de la mañana puntual para agarrar el primer metrobús. No sé qué pasó. Cuando veo ya era la hora, me retrasé. Y bajo corriendo a la casa, no pude ni desayunar. Vi la cola del metrobús yéndose y me dio un dolor. Se perdió el primer autobús. Pero bueno, no hay problema porque yo vivo donde cruzan 2 líneas de metro. Y bueno, perdí no importa, en 5 minutos llega el otro. Y el otro, estaban ahí los vecinos esperando y me dicen, bueno, pero pasaron 5, 10, 15 minutos. ¿Y qué le pasa al metrobús si acaba de pasar y se va a dar la vuelta y regresa? Entonces, tardó 15 minutos más en venir. Yo, bueno, qué fastidio. Me monto en el metrobús por fin. El hombre iba paseando. Yo no sé si estaban mirando el amanecer de Caracas, pero una velocidad. Pero entonces la gente, o sea, me paré a las 5, ella llega tarde. Llego al metro de la California, que los que agarran metro saben que esa estación es intensa. Bueno, llegué como de tercero en la cola. Y yo soy flaco y quepo en cualquier lugar, o sea, no hay problema. Pero esa mañana, yo no sé cómo, no ocupé ningún hueco y todo el mundo se metía. Una señora gorda entró y yo no entré. Así, pero Dios mío, ¿pero qué pasa? Yo, Ramón, ¿qué te pasa? ¿Te has quedado hoy? Voy para la otra esquina de la estación a agarrar el metro desde allá. Por fin, anuncian un retraso que se paró un metro en Caño Amarillo, retraso en la línea 1. Otra vez. Llega el metro por fin, me monto, otra vez el señor paseando y por el retraso lentísimo. Me imaginé la estación, yo agarro a Plaza Venezuela y de allá hago una transferencia a línea 3. Los que agarran línea 3 saben que son un gentío así, se monta rápido y arranca de un solo golpe, o sea que uno no espera mucho. Nadie iba en la línea 3 esa mañana y entré y me presenté solo. Yo y la gente, y el tren no arrancaba porque no había gente. Entonces esperaba que se llenara el tren, pero todas las mañanas esto explota, ¿qué pasa? O sea, no puede ser.
Y llega el tren, yo me puse a leer ahí, a esperar y no había nadie, entonces como que se obstinó el señor, después de 10 minutos paseó, otra vez paseando por los túneles. Yo, ¿por le gustan las luces o qué? Que está paseando por estos túneles, que oye, llévanos, no hay gente, con más razón tienes que correr. Lentísimo, llego a la estación, tomé la escalera que no era, salgo por otra, me tengo que devolver, salgo otra vez por otro lado. Llego, entonces veo el supervisor del autobús de la universidad muy nervioso y nos manda a montar rápido. Bueno, nos montamos rápido y me fui. No vi nada. Me entero, esa tarde manda un correo de emergencia a la universidad, atraco masivo en la estación donde yo me bajé, donde yo me bajaba. Y fue 2 minutos o 3 minutos después que cuando yo me monté. El atraco fue 6:20, 6:25 yo estaba allí. Entonces, ahí, en lugar de uno reaccionar y decir gracias a Dios, yo qué inútiles estos guardias nacionales que están enfrente y no hicieron nada, porque uno humanamente hace así, porque tenemos la estación de la guardia al lado, uno dice, oye, no ven nada, y uno todavía no había caído. Esa tarde de regreso, un señor sin razón, ayer fue que conecté la historia y entendí todo, se monta al lado mío, justamente en un metrobús, sin conversación, sin saludar, porque siempre la gente inicia con un tema. Me dice, cuando las cosas pasan y Dios las planifica, porque así es y así tenemos que estar en un momento específico. Yo me quedé así, sí, está bien, porque uno no terminaba de asimilar. Entonces las cosas que a veces parecen maldición o parecen estorbo, porque yo tenía que estar allí. Como yo moraba bajo la sombra del Omnipotente, Dios permitió todo eso. Salí tarde, perdí un autobús, no llegó el otro, perdí el metro, se retrasó, el tipo iba paseando, me caí, me fui por otra escalera y todo eso se acumuló por 2 minutos. Amén, para que Dios nos protegió. Entonces ahí entendí que verdaderamente cuando uno pone a Dios en primer lugar, cuando uno confía en Dios, todo lo demás, todo conspira para que no nos pase nada. Y el Señor hace y deshace como quiere. Era voluntad de Dios que todo eso pasara. Amén. Entonces muchas veces no entendemos el porqué de las situaciones, pero eso tenía que pasar por la razón que tenía que pasar. Entonces, después de que uno entiende y dice, Dios tiene una mente más amplia que uno, y yo mejor confío en Dios y no planifico nada. Desde ese momento, bueno, la voluntad de Dios nos lleva y nos trae. Entonces, cada vez que uno pierde un autobús, uno se queda en un semáforo en rojo, en lugar de fastidiarse, de maldecir, de enojarse, confiemos en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. En segundo lugar, vamos a ver una historia bíblica muy impactante para mí, está en Éxodo 11. Vamos a ver cómo verdaderamente ese majatino llegará. No nada más aplica hoy en día, siempre ha aplicado. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, las situaciones cambian, pero Dios no cambia. Y ese principio es el mismo, amén, para todos. Pero antes de empezar con la historia de Éxodo 11, Éxodo 11:1, ahí vamos a leer un poco. Tenemos que ubicarnos en contexto. Sabemos que Abraham fue el padre de la fe. Dios vino y le prometió una descendencia numerosa como las estrellas y como la arena que no iba a poder contar. Entonces verdaderamente pasó, pero eso no pasó en la tierra de Israel, pasó en Egipto, porque José se volvió, digamos, el segundo al mando en Egipto. Como sabemos, el pueblo de Israel se mudó allí, entonces vivía un gran número de israelitas dentro del territorio de Egipto, que bueno, no es su país como tal, y habían pasado 400 años y ya José se murió y nadie se acordaba de José, y los israelitas empezaron a ser vistos por los egipcios como una amenaza. Dijeron, no vaya a ser que alguien nos invada, porque recuerden que en ese tiempo la guerra era la política y la política era la guerra, todo era guerra. Entonces si alguien nos llega a invadir y estos israelitas se levantan contra nosotros, perdemos el trono. O sea, tenían miedo de un golpe de estado o algo así, si lo ponemos en términos modernos. Entonces los egipcios comenzaron a oprimir y a esclavizar al pueblo de Israel dentro de la tierra, a pesar de que Israel los había bendecido en la era de José, como digo, ya todo el mundo se olvidó de eso. Y en ese interín Dios ordena el éxodo. Un éxodo es un desplazamiento masivo de personas, o sea, todo el gentío que la descendencia de Abraham que estaba ahí tenía que salir de Egipto porque Dios lo había mandado. Y el faraón, que es el que da la luz verde para que salga, no aprobaba la salida pacífica del pueblo. Entonces Dios, en todo ese tratamiento, empieza a lanzar las famosas 10 plagas sobre Egipto. ¿Ven? Entonces ya
Egipto ya se había quedado sin agua, el agua se volvió sangre, ya había pasado las tinieblas, las langostas, las ranas, ya habían caído 9 plagas en Egipto, y ahorita estamos ya en la era final, y aquí es donde arranca esta historia, ¿no? En la transición, vamos a ubicarnos, ya cayeron 9 plagas horribles, ahora viene la plaga final. ¿Okay? Y en todo ese proceso de la plaga final es donde nos vamos a desarrollar aquí. Cabe acotar que en las 9 plagas anteriores el pueblo de Israel estaba protegido por Dios y no le tocó nada de lo que vivieron. ¿Amén? En el caso, vamos a empezar a leer para entender Éxodo 11. El faraón antes había jurado: nunca más en la vida voy a ver a Moisés ni a Aarón, no los voy a recibir más. Ellos se quedan aquí porque me da la gana y se van a morir aquí en Egipto y van a ser nuestros esclavos. Esa fue la última palabra del faraón, que vamos a tener eso en mente. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre el faraón. Fíjense que dice aún, o sea, no bastó las 9 de destrucciones malditas, una más, porque son necios y no aceptaban a Israel irse. Después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Vamos al versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Primero, esto era una desgracia masiva, porque en esa época el primogénito era donde la familia depositaba todos sus planes, toda su esperanza, todo era el primogénito. Entonces cuando falla el primogénito colapsa el centro de la familia, ¿no? Fue tremendo golpe para los egipcios. Y fíjate que dice desde el faraón hasta la sierva que limpia la esquina del molino, o sea, todo el mundo, desde el más alto hasta el más bajo, todo el país iba a atravesar la maldición, ¿okay? Y ese era el precio que hay que pagar un muerto, un primogénito. Y hasta los animales, también iba a morir el primogénito de los animales. Ya vamos a explicar más adelante por qué los animales también que tienen que ver en esto, ¿no? Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, dice el versículo 6, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y todas las plagas de Egipto, dice, eran así, o sea, nunca la hubo antes ni nunca más la va a haber después. Y los historiadores hoy confirman que todas esas plagas de ranas, de los que dejan rastro natural, las cigarras, las que comieron las langostas, lo que comió el fruto, dicen, nunca en la vida en Egipto, porque el clima de Egipto no se presta para eso, nunca más lo hubo como hubo en esa época. Los mismos historiadores de ciencia cristiana lo confirman. Entonces, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. El perro era el animal más despreciable, más bajo, o sea que lo más bajo de ustedes, que son el pueblo de Dios, nada les va a pasar. ¿Por qué? Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esto no quiere decir que Dios quiere más gente que otra. Dios no hace excepción de personas. Los egipcios, el Egipto representa el mundo que rechaza a Cristo, el que no está bajo la sombra de la morada del Omnipotente. El que no está en la morada, en el refugio, ¿qué le pasa? La guerra está, y todo el mundo, el que no está en el refugio se va a morir. Y hay un refugio. El que decide no estar en el refugio, le va a caer la bomba en la cabeza y se muere. Entonces así es en este momento. Por eso es que hay una distinción entre egipcios e israelitas. Si los egipcios hubieran aceptado, también se hubieran salvado, pero ellos tenían sus propios dioses, tenían sus propios salvadores, y ellos sacrificaban animales a estos dioses también. Y estos animales, por eso es que también iba a morir el primogénito de los animales, que estaba destinado a sacrificarse a esos dioses falsos. Entonces, como para Dios decir, ningún Dios de aquí, de estos ídolos que ustedes tienen, los va a poder salvar, nadie puede contra mí. Pero es que es un ídolo contra Dios, no le hace así, se parte. Entonces son polvo, entonces, y sale volando. Esa es, en esencia, el poder de que Dios quería mostrar. Y Dios en todo esto quería poner una costumbre, digamos, una fiesta de recuerdo del pueblo de Israel para que nunca se olvidara de todo lo que habían pasado en Egipto, que es la Pascua, que vamos a explicar qué significa eso. A partir del capítulo 12 vamos a empezar a leerlo. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Esa es una instrucción para el pueblo de Israel. ¿Amén? Lo que nosotros aprendemos de aquí es que Dios da una orden
y uno la cumple sin entender. No hay que entender para obedecer, hay que obedecer y luego uno es que entiende el porqué de las cosas. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer cada hombre haréis las cuentas sobre el cordero. Son instrucciones específicas para eso. O sea, el que no tenga un cordero que lo comparta prácticamente, pero eso es para el pueblo de Israel como tal de la época. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea que vemos que el animal tiene que ser perfecto, puro, sin mancha. Ese es el cordero que se demandaba el sacrificio aquí. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, Dios siempre pone instrucciones que parecen ilógicas. Mira todas las exigencias. Entonces siempre Dios va a ordenar cosas que nosotros no van a tener lógica, porque no es la lógica, es lo que el Señor manda. Entonces dice hasta el día 14, pues hacemos hasta el día 14, que eso es lo que hicieron. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquí la sangre significa o simboliza un sacrificio ofrecido como una sustitución. O sea, una vida muere para salvar a la otra, y es un cordero. Ese cordero obviamente es un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en un futuro. Amén. Y esa sangre que iba a ser derramada, sangre inocente, representa el sacrificio que Cristo hace hoy. Entonces no es que Dios es injusto, el precio es el mismo para todos. Ya vamos a ver ahora. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. El dintel es lo que sostenía el marco de las puertas, de las ventanas. O sea, en los soportes del hogar hay que poner esa sangre del cordero inmolado. ¿Okay? Tenemos que tenerlo en nuestros hogares. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué con hierbas amargas? Bueno, esto para la tradición de Pascua, ese mandamiento el Señor lo puso. Las hierbas amargas son típicas de Egipto. Entonces cuando ellos comieran esas hierbas típicas de allí, ellos con esa amargura iban a recordar el sufrimiento que ellos hacían. ¿Nosotros lo tenemos que hacer hoy en día? No, ¿por qué? Porque nosotros ni vivimos eso, ni son nuestros padres, ni son nuestros abuelos. Es un mandamiento que Dios puso para que ellos recordaran en ese momento específico, y eso hay que entenderlo. Amén. Y también pidió panes sin levadura. El pan sin levadura es una señal de lo rápido que todo iba a ser. Sí, porque el pan sin levadura no leuda, sino que es planito, que es rápido. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, solo asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y de lo que quedare esta mañana, lo quedaréis en el fuego. O sea, puras instrucciones específicas que ellos tenían que cumplir. Y la cumplieron. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. O sea, preparados como para salir, pues, con la pinta puesta, como diríamos aquí. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua significa saltar sobre, brinca. O sea, está pasando, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. A ti no te va a tocar, a ti sí. A ti no te va a tocar, a ti sí. Esa es la Pascua, significa brincar, y también significa una salida rápida. Y esa es la celebración, porque a lo largo de muchísimo tiempo los egipcios no dejaron salir a Israel, y después prácticamente los estaban echando a patadas: váyanse de aquí, por favor, lárguense. Y ese es el recuerdo que Dios había puesto para Israel, no para nosotros. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Cuál era la última plaga? Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Fíjense que no dice los egipcios, no es que Dios odia a los egipcios. El que esté en la tierra de Egipto, sea egipcio, sea libio, sea etíope, sea sirio, el que esté en Egipto le va a tocar. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, que no quede duda de que es Dios el que va a dar un proceso de juicio contra ese país, contra los habitantes de ese país. Amén. Entonces Egipto estaba en un proceso de juicio, de maldición, de plaga. Y la sangre os será por señal. Fíjense que una señal, un símbolo. ¿Okay?
y en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo. En el mundo hay juicio, en el mundo hay maldición, en el mundo hay plaga. Pero si yo tengo la sangre del Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo. Y el Cordero aquí era perfecto, sin mancha, sin arruga, como lo fue Cristo en vida. Si yo tengo esa sangre del Cordero en la puerta de mi casa, como cimiento de mi hogar, va a pasar la paz, o sea, va a brincar el mal. Le cae a mi vecino, le cae al otro vecino. Aquí hay sangre, yo no vengo, pero le cae al otro. Ahí vemos que por eso caían 10.000, caían 1.000, pero a ti no llegará. Y a ti no llegará no porque somos el papi, ni somos lo máximo, ni Dios nos quiere mucho, sino porque tenemos la sangre de Cristo como escudo, como símbolo distintivo, que no va a permitir que la muerte entre a ese hogar. Y donde no hay sangre de Cristo, la muerte entra a ese hogar, la destrucción entra a ese hogar, la miseria entra a ese hogar, lamentablemente. No es contra los egipcios, no es contra la gente del mundo, es contra el que no decide poner el Cordero, porque la gente estaba viendo en Egipto y ellos podían preguntar qué significa eso que ustedes están haciendo, y si alguien creía y lo hacía, iba a ser salvo también. O sea, la salvación de Cristo se entiende a todo el mundo, pero el que no la quiere aceptar, pues sufre sus consecuencias. Entonces la gente confió en el Dios del palo, y el Dios del palo se le murió hasta el cachorrito que iba a sacrificar, el Dios del palo. Entonces se quedaron sin nada. Entonces imagínense lo impacto que fue para ese país. Toda tu creencia, lo que tu abuela hacía, tu mamá hacía, ahora está destruido, ¿no? Todos los dioses en los que yo creía, no me di cuenta que no sirven para nada. Y 14, el versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, vamos al versículo 21, porque los demás versículos son instrucciones específicas para Israel, no nos importan a nosotros ahora. Y Moisés convocó a todos los ancianos, versículo 21, de Israel, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es una orden, ¿no? Y había que obedecer al pie de la letra las instrucciones. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vamos a repetir: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardarán este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? O sea, ya vemos el por qué Dios había puesto esa fiesta de Pascua, para que Israel siempre recordara la misericordia de Dios. Vosotros responderéis: es la víctima. Fíjense que dice la víctima, vamos a subrayar esa palabra, que comían cordero. Es la víctima de la Pascua de Jehová. Esa es la Pascua de Jehová. ¿Cuándo murió y resucitó Cristo? ¿Bajo qué fiesta? Bajo esa fiesta de la Pascua, esta misma. No es casualidad que el cordero haya muerto en la Pascua, que es la fiesta donde sacrifican el cordero para salvar los hogares del pueblo de Dios. Amén. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, brincó. Esa es la Pascua, brincar. O sea, la Pascua, si yo tengo la protección, hay Pascua en mi casa, el heridor va a brincar, me va a pasar por encima a mí. Amén. Y no va a pagar mientras yo tenga la sangre del cordero. Si no hay sangre del cordero, no hay protección. Así como el pollito que está lejos de la gallina. Cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Fíjense que hicieron puntualmente así. Todo, tuvieron que calarse, buscar cordero, esperar 14 días, cocerlo como había que cocerlo, hacer lo que tenían que hacer, todo el proceso, obedecer sin entender, porque dirían: estos tipos están locos. O sea, ya nos han dicho 9 veces que vamos a salir de aquí, y caen plagas y estos egipcios no entienden. O sea, ahora vamos a matar un animal y vamos a poner la sangre en la casa. Eso no tiene lógica. ¿Cómo hubiera reaccionado el pueblo de Israel? Pero ellos, sin entender, se callaron y obedecieron. Y a veces lo tenemos que hacer así, sin entender, sin discutir. Dios manda hacer eso, yo lo hago y después voy a entender el porqué.
Amén. Y Dios nos está protegiendo de todo mal así. Amén. Y en efecto pasó lo que tenía que pasar. Vamos al versículo 29, seguimos. Y aconteció que a la medianoche, ¿a qué hora había dicho antes Dios? A la medianoche vendré y iré. O sea, Dios es puntual. Como exactamente como tenía que pasar, pasó. Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea, desde el de arriba hasta el de abajo. O sea, hasta el que estaba en la cárcel preso, se le murió el primogénito también, todo el mundo. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. El gran clamor que antes vimos que dijo, va a haber en Egipto un clamor que nunca antes ha habido ni nunca más volverá a haber. Imagínate el lloro gigante, porque en todas las casas, sin excepción, un muerto. Entonces Dios fue injusto. No fue injusto, porque el precio a pagar, ¿qué es? Un muerto. Alguien se tiene que morir. La diferencia es que el cordero es un sustituto, ¿okay? Y de igual modo nosotros merecemos el infierno, alguien tiene que morir. Pero al Cristo morir por nosotros, ya es ese cordero que hizo el sustituto por nosotros. Ahora, si alguien no acepta el cordero, igualito tiene que pagar la cuenta. ¿Okay? Como que yo te invito a la cuenta. Estás en un restaurante, comiste, tienes que pagar. Yo te invito. Entonces yo no acepto la invitación, tengo que pagar yo. Lo mismo ocurrió aquí. Tenían oportunidad de creer, no creyeron, el precio a pagar. Por desgracia, un muerto que es el más valioso, que es el primogénito. Y para nosotros lo más valioso, que es la vida eterna, no la vamos a dejar morir. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Teniendo a Cristo como cordero, y creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros sin merecerlo, ya Él pagó. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todo, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Fíjense que había dicho antes el Faraón, mas nunca los voy a recibir. Que se vayan, que se frieguen, aquí se van a quedar. O sea, y no que no los iba a recibir. O sea, él pensaba, porque siempre Moisés y Aarón iban a donde el Faraón. Esta vez el Faraón los mandó a llamar. Tráiganmelos para acá. Después de que digo, mas nunca los voy a recibir. Tráiganmelos para acá. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Vayan, lárganse de aquí por favor, porque ya no lo soportamos más. Y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, porque los egipcios querían quedarse con eso, con las propiedades. Entonces el mundo también quiere robarnos todas las bendiciones que Dios nos da. Idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra. Los estaban botando. Antes no los dejaban salir, ahorita los estaban botando. Y porque decían, todos somos muertos, hay de nosotros. Y llevó el pueblo su masa antes de que leudase, como Dios había dicho, la masa de los panes sin levadura, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. O sea, no nada más se fueron. Los egipcios les daban oro, les daban plata. Toma, vete. Entonces se fueron doblemente ricos después de ese proceso de maldición que a ellos no les tocó. Entonces nosotros también podemos estar en un país que está sufriendo un proceso de quebranto, un proceso de maldición. Estamos en Egipto, que es el mundo. Pero aunque estemos en Egipto y la muerte está ahí, a todo el mundo le va a tocar, ¿no? Porque yo iba a ser atracado, yo estaba destinado a estar allí en esa hora. Pero el mal brincó sobre mí. Y así el mal va a brincar encima de todos ustedes. Y eso es en esencia el principio de esto, que el mal va a brincar. No es que no va a haber mal, va a haber guerra, va a haber destrucción, va a haber hambre, pero en mi casa no cae. Lamentablemente sí le van a caer a 11.000 personas, que hablábamos, mira a tu izquierda y mira a tu derecha. ¿Qué debemos hacer? Evitar que eso ocurra, hacer lo que nosotros podamos, predicar, llevar la palabra para que crean. Ahora, si no quieren creer, pues esa es decisión personal de cada quien. Amén. Por último, una reflexión, ¿no? ¿Cuántos nos gustaría haber vivido en la época de Cristo? Haber estado allí con Él, haber ido a pescar, montarnos en el bote, ver todos los milagros, caminar para arriba y para abajo. ¿Cuánto? Nadie. Amén. A mí también me hubiera encantado. Me hubiera también emocionado mucho haber vivido la época de Moisés. ¿Quién no le gustaría haber sido Elías? Haber sido Eliseo, haber sido Noé montado en la barca.
¿A quién no le gustaría ser? Pues sabe una cosa, nosotros valemos más, mucho más que toda esa gente junta, que los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una bendición que ellos no tienen, no tenían en su época. Amén. Amén. Que es el Espíritu Santo. Vamos por último a Juan 14, 14, 15. Porque no basta todo lo que Dios hace por nosotros, siempre da más. O sea, Dios nos da más. Nosotros Amén. creímos ciegamente. Amén. Juan 14, versículo 15. Empieza con algo muy contundente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Simple y claro. Pocas palabras. O sea, no es amar de palabras, yo amo a Dios, yo amo a Cristo. Si yo amo, guardo esos mandamientos. O sea, el amor es igual a obedecer y la obediencia es igual a estar en la protección de Dios y estar bajo el abrigo del Altísimo, y el mar me va a brincar si yo amo y obedezco la palabra de Dios. Todo se conecta. O sea, brincamos de Salmo a Éxodo, ahorita estamos en un Evangelio y todo es conectado porque el Espíritu Santo es lo mismo y al principio es lo mismo. Y siguiendo en el 26, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso yo digo, a veces leemos rápido y no analizamos cada palabra, va a estar para siempre ahí. O sea, desde ahora hasta al fin de la tierra y hasta más, por toda la eternidad, para siempre, y desde hoy lo tenemos. Y fíjense que dice otro consolador. En español otro suena como un sustituto, ¿verdad? Porque Cristo iba a morir, entonces dijeron, bueno, me voy yo, bueno, que venga el otro a medio resolver. No, la palabra original, lo que pasa es que en español se pierde ese verbo original, esa palabra en griego significa uno igual. Les voy a mandar otro igual. Y es lógico porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Y consolador tiene dos significados. Era un término jurídico que era un abogado. O sea, va a estar con nosotros, va a ser abogado y aparte va a ser ayudador. Antes el Espíritu Santo estaba con la gente. Hoy en día el Espíritu Santo está en la gente. Amén. Nosotros estamos en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Amén. Y es esa conexión. Así como Cristo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo, yo estoy con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mí. Amén. Y yo tengo esa guía. Así que mejor es ser quien yo soy hoy que haber sido Juan y estar pescando con Cristo hoy, porque Cristo era una presencia física, pero Juan en ese momento no tenía el Espíritu Santo como lo puedo tener yo. Y tenemos esa ventaja, que es ese Espíritu Santo. Amén. No va a haber aflicción, por supuesto que va a haber aflicción. El Espíritu de verdad, dice el versículo 17, el cual el mundo no puede recibir. Así como Egipto no pudo entender, no pudo hacer, le cayó la muerte y la destrucción, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No porque no quieren ni porque valgan menos, es porque ellos no les da la gana de abrir su corazón. Y si no abre su corazón, Dios no puede entrar. Dios no fuerza puertas, ¿verdad? Porque la puerta la fuerzan los malandros, los bandidos, los sinvergüenzas. Y Dios no es así. Dios toca, me abren, chévere, no me abren, voy a otra puerta a tocar. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo dice dos veces, contigo y en ti. Y ese es el Espíritu Santo que tenemos. Entonces, ¿para qué afligirnos? ¿Para qué preocuparnos? No, sino simplemente nosotros tenemos que obedecer. El mundo nos va a aborrecer. Vamos al versículo 15, 18, en la misma página dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se acuerdan la película que vimos hace 2 semanas? De Dios no está muerto. Hay una página internacional de ranking muy famosa. ¿Saben cuánto porcentaje le dieron a esa película? En base al 100%. 6% sobre 100. Y la vimos, ¿no? Fue muy buena. Lloramos 6 veces. Pero el mundo le dio un porcentaje 6 de 100. ¿Por qué? Porque no es del mundo y el mundo no le gusta las cosas que no son del mundo. Entonces esa película que fue triturada en eso está teniendo un impacto muy fuerte en Estados Unidos y en todos los países donde se está proyectando. Incluso a mí me marcó esa película. Entonces yo no creo que se merezca un 6 de 100. Pero es bueno que tenga esa desaprobación del mundo porque va a tener la aprobación del Señor. Amén. Entonces el mundo va a aborrecer lo que no es de ellos. Y es normal, ¿no? Entonces si el mundo me aborrece es bueno porque significa que no soy de eso. Ya como dice, burra se recuesta con otro burro del mismo pelaje.
así somos nosotros. Entonces, si somos un burro de otro pelaje, el mundo no se va a arrimar a nosotros ni va a querer nada con vosotros. Y en el 16:20 el Señor dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Eso es lo que está pasando ahorita. La gente goza un pullero con el sufrimiento de la iglesia. Qué bueno que los persigan, que los maten, hay fiestas en el infierno. Y es lo que te Cristo haciendo. O sea, la gente se va a deleitar en hacer el mal contra la iglesia, se va a deleitar en todo lo malo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, se va a transformar. O sea, vamos a tener preocupaciones, estrés, pero si estamos bajo las alas como pollitos de esa protección de Dios, nada de eso nos va a pegar porque vamos a estar bastante protegidos. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora y parir duele. Bueno, dicen que parir duele. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, porque ya vamos a saberlo todo. ¿Vale? Porque ya la presencia de Dios va a estar íntegramente en nosotros. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os los dará. Amén. Y esto no es nuestro mundo, esto es nuestro hotel. Estamos aquí temporalmente. ¿Cuántos años de historia han habido? Nadie aquí ha visto a Simón Bolívar y eso fue hace 200 años. ¿No? O sea, han pasado miles de años. Nosotros tenemos un intervalo mínimo en la historia del mundo. Entonces estamos aquí, un estornudo y nos vamos. Esa es la vida en la tierra. Entonces enfoquémonos, aunque haya sufrimiento, enfoquémonos a dónde vamos. Y hacia dónde vamos está en Apocalipsis 22, versículo 12. Donde el mismo Señor que primero fue un cordero en Israel, protegió al pueblo de Israel de las matanzas, ¿no? En forma simbólica. Después vino físicamente y vino un cordero y de una vez y para siempre hizo el sacrificio. Por eso nosotros ya no tenemos que sacrificar corderos como hacían antes, como hicieron en esa época. Y el mismo cordero venció, ya pagó, ¿no? Alguien se tiene que morir. No me voy a morir yo porque ya él pagó por mí y yo tomo ese sacrificio. Y después de vencer, el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. Viene por segunda vez, que fue lo que acabamos de leer ahorita. Juan que dice: yo lo volveré a ver. Amén. Y ese es nuestro enfoque, tiene que ser nuestro enfoque, que lo vamos a volver a ver, no ver lo temporal. Y mi galardón conmigo, un galardón es un premio para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios me cuida, Dios me protege, Dios me abriga, Dios me dio el Espíritu Santo que es la herramienta para trabajar y para colmo me va a premiar. Cuando ya el premio debería ser, el simple hecho de tener el Espíritu Santo ya es mucho premio, porque eso no lo tenía nadie, y valemos más que Moisés, y más que Noé, y más que toda esa gente. Y yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjense que hay una acción que es lavar la ropa, y es un derecho estar en el árbol de la vida, porque tenemos la potestad, que es un derecho de ser hijos de Dios. Y yo, para ejercer ese derecho, debo lavar mi ropa. Debo cambiar mis acciones viejas por acciones nuevas, morir lo que yo era antes, lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo. Todo lo que Dios ha hecho por mí, pongamos una balanza, ¿qué voy a hacer yo y qué va a hacer Dios? Entonces lo mínimo que hago es lavar la vestidura para tener derecho a entrar, y para colmo es un camino por las puertas de la ciudad. ¿Sabes que las puertas de la ciudad son chiquiticas? No entran las cosas grandes. Si yo tengo maletas de perdón, de falta de perdón, de odio, maletas de hechicería, maletas de cargas que yo no he dejado, no voy a caber. O hasta así con las maletas no voy a caber en la puerta, me quedo afuera. Entonces soltemos las cargas que no tenemos que cargar, perdonemos, busquemos el rostro de Dios, cambiemos nuestras viejas acciones, porque cada cosa mal es un trapo inmundo y uno no puede entrar a una boda vestido en harapo, te echan afuera. Entonces cambiemos nuestra vestidura. Nuestras vestiduras son nuestras acciones para tener derecho a ese árbol de la vida. Y el versículo 17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed que venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Y eso es lo que Dios nos da, es gratis. Lo peor es que es gratis. O
sea, aparte de todas las bendiciones, son grandes. Y eso es lo único que Dios demanda de mí, es que yo esté cerca de Él para yo tener su abrigo. Y por más mal y maldición que haya en Venezuela, va a haber muertos, va a haber muertos. Va a haber inseguridad, va a haber inseguridad. Va a morir mucha gente más por falta de medicina. Va a morir gente de hambre, van a morir. Pero el que está confiado en Dios, Dios va a buscar la forma de proveerle de la última manera. Amén. Y mientras siga el proceso de destrucción y maldición, porque estamos en Egipto, procuremos tener la sangre en nuestros hogares, y si la sangre del Cordero está allí, nada más habrá. Amén. Amén. Un equipo para servirle a Dios.